Y aquí recibimos de nuevo, porque nos encantó, Hilda Ascaño, la doctora Hilda Ascaño, una experta en el tema de la nutrición, en el tema de las hormonas, y me encanta que podamos hablar de un tema tan delicado como la diabetes, porque realmente es un tema, y justamente hoy hablábamos, endocrinóloga nutricionista, la doctora Hilda Escaño, y nosotros hablábamos de que uno es lo que uno come. Pero Totalmente. todavía más aún cuando las personas tienen una situación de diabetes o son prediabéticos. Cuéntanos un poquito, aplatanadamente, ¿qué es la diabetes? Y este es un enemigo silencioso, señores. Esa es Bueno, la verdadera pandemia, como Sí, dicen. señor. literalmente Ujú, dicen que tiene que ver hasta con el Alzheimer, pero ya ujú. iremos desglosando el tema. Bueno, gracias por tenerme aquí nueva vez. Bienvenida. Y nada, sí, literalmente la diabetes es una enfermedad de las que son crónicas no transmisibles, que es más frecuente a nivel mundial. Se estima que hay unos 600 millones de pacientes diabéticos a nivel mundial y esto está creciendo exponencialmente. O sea, los números que vemos hoy en el 2024 eran números esperados en el 2045. O sea, que ya Wow. lo que íbamos a ver en el 2045 lo estamos viendo Oh, hoy. Dios O sea, mío. Nos prácticamente adelantamos 25 años antes, Adelantamos, literalmente. señores. exacto, en enfermedades. En nuestro país, por ejemplo, la proporción aumentó. Antes era entre un 9% en el 2011 de pacientes diabéticos tipo 2 a nivel de nuestro país. Y actualmente, el año pasado, antepasado, se hizo un estudio y hay 13% de la población es diabética. ¿A qué se debe? ¿Qué hace que una persona padezca la diabetes? El factor de riesgo principal es la obesidad y el sobrepeso. Entonces, ese es el factor número uno. También tenemos madres que hayan tenido niños más de 9 libras o madres que hayan padecido diabetes gestacional, que solamente aparece durante el embarazo. También en aquellos pacientes que tengan padre o madre diabéticos, o sea, La herencia, ¿qué porcentaje? la herencia es un porcentaje bastante alto. Entonces, Ay, cuando no tú lo tienes digas, mi herencia, abuela que la tenemos tuvo. todos, Sí. la verdad es que eso tenemos que tenerlo en cuenta, sobre todo Toma. con los niños. Anteriormente es una enfermedad de adultos, o sea, tenemos 4 tipos de diabetes. La Ajá. diabetes tipo 1 es la diabetes de los niños. Es una diabetes autoinmune, ahí eso es una lotería. Oh my Ahí puede God. ser que aparezca en cualquier persona sin tener ningún antecedente, simplemente el páncreas deja de funcionar Ay, Dios mío, aunque no sea obeso el niño. aunque no sea obeso. Oye, eso, Y puede wow. aparecer desde recién nacido hasta los 20 y pico de años. Ok, Ese es la tipo uno, es gracias a Dios la menos común porque es un Claro. 10% de ok. todas las diabetes, pero el 90% de las diabetes son tipo 2, ¿Cuál es que es esa? la diabetes del adulto, donde hay una falla en la producción de la insulina o la Ujú. insulina se hace resistente. Yo sé que ustedes han oído hablar de ese término de insulinoresistencia. Sí, Ujú, pero quiero sí. entenderlo mejor. Bueno, la insulina se produce en el páncreas. El páncreas tiene unas células que se llaman células beta del páncreas que producen insulina. Ok, Esta insulina, en teoría, debe viajar por toda nuestra sangre y metabolizar el azúcar que consumimos. ok. Cuando hay una insulinoresistencia, esa insulina que debió de pasar a hacer su trabajo, parquearse, como le digo yo a los pacientes, en el hígado y en los músculos, se queda circulando ahí en el torrente sanguíneo, es porque no trabaja bien. Entonces, ni te baja el azúcar, o sea, se queda el azúcar un poco Claro. alta y también te produce aumento de la grasa corporal, comienza a Wow. producir un aumento de otras hormonas, incluso en las mujeres hormonas masculinas, comienza a producirse el síndrome de ovario poliquístico, se puede producir la diabetes y la prediabetes. Entonces se hace como digo yo, un círculo Hay vicioso. una pregunta, como tú decías que la más común es la de diabetes tipo Sí, 2, la dos. y es la que más escuchamos. ¿Es posible que a una persona delgada, sin temas de obesidad, le dé diabetes tipo 2 o esto está relacionado a la obesidad directamente? Mira, está relacionado, es muy buena pregunta, está relacionado más a la obesidad, pero los pacientes que tengan, una paciente que haya tenido un bebé más de 9 libras y que ella haya padecido de diabetes gestacional durante su embarazo, tiene un 30% de chance, aunque se haya quedado delgada, de sufrir de ¿Qué hace que diabetes. una madre, que una mujer embarazada, porque lo he escuchado mucho, tenga un problema de una diabetes gestacional solo por su embarazo? Muchas veces el embarazo en edades más adultas, o sea, más de 35 años, cuando aparece, o sea, cuando se postergan mucho los embarazos, Qué golpe. lamentablemente aparece, Sí. aparece Mm. más chance de diabetes gestacional, cuando se engordan mucho de golpe, o sea, paciente que tuve 10 libras, un mes, 10 libras, yo 10 libras más. Entonces Y terminó aparece, el embarazo como un barco y nace ese niño de 9 exactamente, libras. nacen de 10, 11, 12 Riesgo para mamá, riesgo para riesgo para el bebé. bebé. Ok, hoy en día,
¿qué tanto ha mejorado la medicación y el tratamiento para la diabetes? ¿Hoy se puede vivir con diabetes de una manera controlada? Totalmente, totalmente. O sea, hay medicamentos tanto para la tipo 1, para los niños, como para la tipo 2. Hay un arsenal terapéutico bastante grande. Lo que hay que saber utilizarlos, acudir a su médico, porque obviamente ustedes saben que aquí se usa mucho lo que me dijo el vecino, se usa Claro. mucho las hierbas, las cosas naturales, queremos abandonar los tratamientos y irnos a lo natural. Todos quisiéramos, como yo le digo, yo soy médico, a mí no me gustaría indicarle a un paciente un medicamento de por vida, pero hay momentos en que hay que Eso es hacerlo. como el Mira, corazón, estamos claro. conversando con la doctora Hilda Escaño justamente sobre uno de los enemigos más grandes que puede tener el planeta, sobre la diabetes, señores, la diabetes. Estábamos hablando justo de esto y usted coloca la conversación con el tema de la alimentación. Así es. Pero ¿cómo nosotros podemos prevenir? Porque tal vez estamos hablando de ya las soluciones médicas que Ujú. existen, pero ¿cuáles son esos pasos preventivos para poder mejorar un páncreas, para tener un páncreas saludable, para que si usted tiene, en mi caso, que vengo de una familia por parte de papá paterna con diabetes, todos prácticamente, ¿cómo tú puedes prevenir o romper justamente con ese ADN para no llegar hasta los medicamentos? Mira, eso lo he visto yo incluso en la familia. O sea, de parte de ambas familias de mi familia son todos diabéticos. Menos mi papá. ¿Por qué? Porque mi papá comenzó a cuidarse a los 20 y pico de años. Entonces, de todos sus hermanos, de toda su familia, Él pero es era el el único. único. Entonces, ¿qué pasó ahí? La alimentación, el estilo de vida saludable de forma temprana. ¿Qué pasa ahora? Ahora, lamentablemente, ya tenemos niños Wow. diabéticos tipo 2, que era una diabetes que aparecía a los 30 años, tenemos niños de 14, No, no, 15, no, no, 18 no. años que son diabéticos. Alimentación. Ujú. Alimentación, alimentos procesados, alimentos de funditas. Nadie se levanta a hacer un desayuno, los mandan con dinero para que desayunen en el colegio. Ustedes saben lo que aparecen en los colegios. Sí. Hay muchos planes incluso de eliminar ciertos alimentos de las cafeterías de los colegios, pero Sí, hemos tenido mucha resistencia por lo mismo, porque al final el tema industria es muy claro. poderoso. Qué destino. Entonces, lo que es la alimentación, obviamente, aumentar los niños no saben comer víveres. No hay forma de tú darle un víver a un niño. Bueno, en mi casa sí, porque eso sí somos, Viver, Eh, ah, de guineíto, de plátano que maduro, debe ser lo ideal. pero es Pero porque tú yo ves soy baeña niños, al fin, me gusta mucho. tú Eso es ves como un niños que no must. saben, ay no, que la textura, que no sé qué, que no me gusta de tal forma, entonces hay que buscarle la vuelta. Los vegetales también, o sea, Ahí sí Los de tengo los un niños son tema. difíciles con Ahí sí vegetales. tengo un tema. es Yo muy aprendí de difícil, adulta. Yo es muy también. difícil. Por más que mi Entonces, mamá trató. Vamos a claro, tomar una llamadita 531 809-531-9050 y en WhatsApp 829-645-3638, mensaje de texto o hablado. Y tenemos nuestro YouTube Mujeres al Borde RD. RD, al borde. Al borde, Ingrid, mi amor. Nacha. yo soy una paciente añosa. Es lo que pasa cuando uno tiene los hijos que de 10 libras hacia arriba como yo. El doctor me dijo en esa época que yo tenía, cuando entrara en edad, cuidarme, no aumentar de peso, porque yo podía adquirir la diabetes igual que los hijos míos. Porque en mi familia no hay diabéticos, pero yo llevo un método de vida que trato de no consumir dulce, no abusar de los dulces ni nada que tenga que ver, pero ahora estoy preocupada porque tengo 45 libras de más. No sé por qué, pero estoy tratando de rebajarla porque yo sé que me hace daño a mi salud. Ahora yo no dejo que el azúcar me pase. Yo en el día, la única azúcar parda, una cucharadita que consumo en el café de la tarde porque el médico me dio ese permiso. A las mujeres que nos están escuchando, a las señoras y caballeros que están viviendo como Nacha, que tienen que cuidarse porque hay una prediabetes y están con un tema de obesidad aún cuando no lo desean. eso es muy importante que sepan, que hay formas de prevenirla también. Ahora han habido estudios ahora que nos dicen que cada vez que comemos podemos hacer 10 minutos de ejercicio. O sea, usted se desayuna y las pacientes añosas, por ejemplo, que no pueden salir a un parque o que no tienen Aunque disponibilidad sea de en la espacio casa, en que la camine. casa, Oíste, yo le digo Nachita. 10 vueltas a su comedor después que desayune, 10 vueltas cuando coma y 10 cuando cene. Eso evita y eso hace que la insulina, que es lo que estamos hablando, trabaje mejor y que su comida, sus almuerzos y su cena,
pues realmente se metabolicen mejor. Quisiera saber si es mito o realidad, como el estrés pudiera ser un factor determinante en una persona que se le encuentra de repente con diabetes. Sí, totalmente. El estrés, pero no es una enfermedad emocional. Como dicen, yo soy diabético emocional. No, usted es diabético o no es. Que las emociones, el estrés, la cirugía, un accidente, puede subirla porque se estimulan otras hormonas como el cortisol. Ujú. Pudiera aumentarme el azúcar también. Pero en teoría, o sea, obviamente todo el mundo vive con estrés. Por más Sí. que uno quiera decirle a un diabético, cójalo suave, No, No, que, no, que no, no no. ande en las no, calles de Créame. Santo Domingo. No, en o la sea, calle de no, Santo tenemos Domingo, que lamentablemente. encerrarnos y no ver Exacto. noticias. Entonces, Ajá, Ay, ajá. Dios mío. lamentablemente, No vivir, básicamente. exacto, Aquí no, por lo Aquí no menos. se no. puede. Entonces, por eso yo le digo a los pacientes cuando me dicen, no, esto es emocional, no es Ay, ay, emocional. ay, ay. Lamentablemente eso es un mito. Sí se sube, obviamente, cuando hay periodos de estrés muy fuertes como quirúrgicos Ujú. o Ok. enfermedades. Perdón, dale. Perdón, Paloma. yo quería también saber un poquito de la prediabetes. Lo Ujú. digo porque Ay, tengo una sí. persona muy cercana que en la familia se ve que hay varias personas, o sea, hay varios tíos, tías, familiares con diabetes. Y de repente una prima bastante joven, con apenas 38 39, se presenta como prediabética. No está necesariamente en obesidad. No voy a decir que lleve el estilo de vida más saludable, sin embargo, tampoco estaba en un cuadro para poder uno decir, wow, ella era para ser un paciente diabético. ¿A qué se debe esto? ¿Y se puede entonces reversar la prediabetes? Muy buena pregunta, sí. Realmente, de ahí nos regimos con los números que son oficiales para hacer un diagnóstico. Por Ujú. ejemplo, para tú ser diabética, toda persona que en ayunas presente 2 glucosas más de 126 es diabético. O sea, si usted tiene más de 126 en sus análisis, en ayunas es diabético. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es lo Más de normal? 126. 126. Lo normal es hasta 100. Entonces, ¿qué pasa entre 100 y 126? Esos pacientes que te llegan con 105, ¿no? Que a mí siempre me salen 105, 108, 110, Ese es un 115. prediabético. Claro, ese es Ujú. un paciente probablemente Ok. Tú prediabético. hablabas del riesgo de la obesidad para el Ujú. prediabético o el diabético. Y sabemos que en sentido general la obesidad ya se sabe que es una enfermedad. Así es. Se está usando mucho una medicina, varias medicinas para la diabetes que se han hecho muy famosas, como el Ozempic, entre Ujú, otras, ujú. que no me memorizo el nombre, que se están usando para rebajar. Saxenda también. Sí. Entonces, quiero saber si es mito o realidad que realmente se pueda usar para rebajar, aunque no tenga la diabetes. Porque yo tengo casos de amigas que han rebajado con Ozempic y que su médico le ha dicho que lo puede usar Ujú. y otros que lo están satanizando. Yo pienso que no hay peor enfermedad que la obesidad, pero ese es mi pensar como persona, que cuando tu vida por la obesidad está teniendo un riesgo Elevada. mayor, Ujú. cualquier cosa que te ayude a rebajar valdría la pena, pero quiero saber la opinión médica. Su efecto secundario. Bueno, sí, Eso es lo que quiero ver con ella, exacto. eso es muy importante. Realmente el Ozempic, bueno, la sustancia es el semaglutide. La semaglutide es una sustancia que es prima hermana de la liraglutide, que es Que la viene siendo la Saxenda. Saxenda. Entonces, la liraglutide tiene más de 10 años usándose para la diabetes. Cuando se hicieron estudios de los pacientes diabéticos en los que se usaba liraglutide, que comenzaron a bajar de peso, pues entonces, claro, se hicieron otros estudios clínicos para usarlo en pacientes con obesidad. Y se vio que a una dosis específica que tiene la Saxenda se podía lograr una buena pérdida de peso Sin tener sin tener que que ser ser diabético, diabético. porque ella no baja el azúcar, o sea, no te va a producir una hipoglucemia. Mm. Te produce una disminución del pico de insulina que se produce cuando nosotros comemos, que es lo que estamos hablando al final. Ok, claro. Doctora, yo quiero saber si realmente tú que eres endocrinóloga y nutricionista, tú tienes pacientes diabéticos y pacientes obesos Claro, que no necesariamente tienen diabetes. sí, ¿Se puede utilizar el Ozempic y los otros nombres del claro que genérico? sí. Y para rebajar. ¿Se puede usar para rebajar sin riesgo? Quiero saber tu opinión médica. Y quiero entender, y perdón, por ahí mismo para que lo agregue, la diferencia entre, porque yo lo estuve leyendo, cuando leí de los Ozempic, entendía que ese es el que va más hacia la diabetes, sin embargo, es como que el derivado de eso es el que sí debe de usarse para el sobrepeso, que es el Saxenda. Exacto, literalmente es lo exacto. ¿Qué pasa? Nosotros, claro que se pueden usar. Los dos. Los dos, tanto para obesidad, para diabetes está más indicado el Ozempic. Ujú. La Saxenda, como te digo, se inició usándolo para diabéticos, Y ahora pero para se obesidad. quedó solamente con la indicación de obesidad, inclusive en adolescentes.
O sea, está aprobado a partir de los 12 años de Pero edad. usted puede ir porque me he dado cuenta que lamentablemente, y cambiando un poco el tema, Sammy. pero creo que es un tema que está tan en auge y veo que todo el mundo se lo está inyectando como si se, no sé, como que es un mentorcito que usted está Exactamente. comprando en la farmacia. ¿Qué tanto riesgo puede tener Mira, una autoindicación lo de primero esta que yo inyección? hago, eso tiene unas contraindicaciones y Exacto. tiene unas indicaciones No que es para son muy todo el mundo. claras. Ok. Claro, no es para rebajar 10 libras. Tenemos Ok. que decirlo claramente. A usted le Ah. sobran 10 libras, haga su dieta. Ya. Eso es así. Hay Yo se gente lo que digo ya no literalmente. Pero Lo devuelvo. por ejemplo, a una persona ya con más de 20 libras de obesidad, Sí, de claro. sobrepeso, lo puede Hay unas usar. indicaciones, mira, por encima de un índice de masa corporal de 27.5, que es un sobrepeso ligero, Ujú. con una comorbilidad, o sea, un paciente que tenga hipertensión, que tenga aumento de colesterol, puede usarlo. Pero con las pruebas primeras indicadas, por ejemplo, usted tiene que hacerle prueba de tiroides, hay que hacerle pruebas de páncreas, hay que Claro. hacerle prueba de la vesícula, si tiene piedra en la vesícula, hay que tener cuidado con esos Ay, medicamentos. no mal que Entonces, no. se pueden usar, pero vaya a su médico. Y Claro. de hecho, eso lo puede hacer con una doctora, con la especialidad de la doctora Hilda Escaño, que es justamente endocrinóloga y además es nutricionista. Doctora, gracias. Yo quiero que volvamos a concluir con el tema ya de lo que es cuando se usan estas medicinas para rebajar, Ujú. para ir desmitificando, porque hay gente que la sataniza también sin saber que hay personas que sí lo hacen bien y van a su médico Claro, y han podido salvar sus vidas y no claro, tener que llegar a una bariátrica, claro. que también vale la pena cuando tu vida corre más riesgo, pero no deja de ser una operación mayor. Así es. Doctora, ¿cómo te podemos seguir y llamar para citas? Pueden seguirme a través de @doctora, escrito completo, Hilda E, de Escaño, Hilda E, doctora Hilda E, y a través del 809-602-6401. 602. 6401. Es importante a todos los pacientes que están utilizando este tipo de medicamentos, es lo que yo le digo, el seguimiento adecuado, la indicación adecuada logra el éxito. Yo he tenido pacientes que lo han usado de forma espontánea, que no les ha funcionado. Que cuando lo usamos de forma, vamos a decir, Guiada con su guiada y doctora. con una dieta adecuada, porque tampoco pueden comer todo tipo de alimentos, que ahí es que Ah, vienen los fallos y por eso la satanizan. ok. Entonces, cuando usted no come lo que debe comer, porque es un medicamento que hace que la digestión se ponga más lenta, Ah, entonces ya. pueden aparecer más efectos secundarios de los que realmente deben aparecer. Entonces vaya a su médico y gracias a Claro. Dios contamos en esta cabina con la doctora Hilda Escaño, Ujú. @doctora Hilda E. Doctora, gracias, que se repita Gracias. pronto. Gracias, a la Señores, orden. vamos a la pausa y volvemos con nuestra querida coach y terapeuta bioenergética, Altagracia Valdés Cordero.